Bueno, entonces seguimos. Como decía, es la enfermedad más importante de la humanidad por frecuencia y por el daño que produce. En la mayoría de la gente, lamentablemente, se enferma o fallece debido a las consecuencias de la obesidad. Seguramente, es mi sensación, todo el mundo quiere saber el tratamiento, quiere bajar de peso, mejorar su salud, pero eso lo vamos a dejar para el final, ¿no? Así que vamos a empezar por el origen, porque el origen es lo que explica lo difícil del tratamiento y el tratamiento en sí. Entonces me gusta siempre explicar de dónde viene esto y por qué es tan difícil su tratamiento, por qué es tan difícil su tratamiento. Y después obviamente dejo paso a las preguntas, ¿no? Que es lo más importante, sacar las dudas que tengan ustedes. Entonces, la obesidad es un fenómeno relativamente nuevo en la población, ¿no? Hasta más o menos 50 años era despreciable las cifras de obesidad. O sea, es un fenómeno nuevo, tiene más o menos 40 o 50 años su pendiente o su curva ascendente, ¿no? Empezó hace 40 o 50 años. Pero vamos a ver el origen porque tiene que ver, lo voy a aburrir un poco, pero a mí me gusta, con el origen de la sociedad, con el origen del hombre, ¿no? Que es lo que tengo que estudiar, lo que me gusta estudiar también, ¿no? ¿De dónde viene? De la formación de la sociedad y cómo se forma la sociedad. Entonces, cuando no existía teóricamente, no simbólicamente, hace 10.000 o 12.000 años no existía obesidad, ¿no? O por lo menos era despreciable, eso es lo que se sabe. Estamos hablando de la época paleolítica, la época donde el ser humano, el Homo sapiens, lo que somos nosotros, era cazador-recolector. En ese momento, obviamente, no existía obesidad. Era una sociedad, o era un grupo de seres humanos, porque todavía no se había formado la sociedad vino después, que hacían una actividad opuesta a lo que es vivir en el 2024. Por eso, la sociedad es el problema de la obesidad. En un huésped, obviamente, susceptible. Como tiene el 50% de la población, el otro 50% de la población lo tendrá más adelante o no tiene esa predisposición a la obesidad. ¿Y por qué es importante empezar por cazador-recolector? Porque en ese momento, obviamente, la comida escaseaba, no había asentamientos, eran nómades, y todos los días se tenían que levantar para procurar su alimento. Eso hacía que sí o sí tuviesen que hacer ejercicio, ¿no? Ya están estudiadas, eso no es un mito, sino que actualmente existen tribus, como llamarlo de alguna manera, o pueblos originarios, que son cazadores-recolectores, o sea que viven aparte de la sociedad. Existen hoy actualmente y están estudiados en las revistas médicas, tanto en Oceanía como en África, como en Latinoamérica. Entonces de ahí se sabe, y de los restos que se encontraron nuevamente, cómo vivían los cazadores-recolectores. En promedio hacían actividad 10 kilómetros por día, cosa imposible, ¿no? Tanto caminar como correr para cazar la especie jabalí que tenían que cazar o algo parecido para comer. Y recolectaban lo que había, no cultivaban, ¿no? No existían los cultivos. Entonces, los frutos de los árboles, las raíces, bueno, eso se comía. Entonces, la comida escaseaba, ¿no? No había sociedad, no había industria, no estaba el chino en la esquina. Entonces, obviamente, no había obesidad. Claro, morían a los 40 años, ya sabemos, ¿no? Pero el que llegaba a viejo, como pasa ahora, el que tiene más edad en estos grupos que existen, en los que tienen 70 años, no tienen obesidad, ¿no? O sea, obviamente morían de infecciones porque tampoco había antibióticos, ¿no? Pero el que zafaba de eso, llegaba sin obesidad y sin ninguna enfermedad metabólica, diabetes, enfermedad cardiovascular, colesterol, hígado graso, lo que ustedes quieran. Pero bueno, el hombre fue evolucionando, y en algún momento, después del Paleolítico, pasó al Neolítico, y ahí empezaron las primeras reuniones de personas, se asentaron y formaron las sociedades primitivas, ¿no? Cuando descubrieron cómo se cultivan, o sea, se llama la domesticación de los cultivos. Como cultivaban, obviamente se tenían que quedar en su lugar, porque no pueden irse porque
se lo robaba otro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se tuvieron que asentar, ya no hacían actividad, ya empezaron a cultivar. Se sabe, por ejemplo, centeno, una de las primeras cosas que cultivaban. Y de ahí formaron una casa que antes no tenía. De ahí, bueno, surgieron las leyes, los números, la división, bueno, los edificios, la sociedad, y llegamos hasta ese momento. Entonces, ese es el problema, es un cambio en la sociedad, con detalles que también voy a explicar, ¿no? Pero hay un desequilibrio entre la formación del cerebro, que es el que marca la ingesta, o sea, el ciclo, el equilibrio entre la saciedad y el apetito, ¿no? Que eso quedó en forma primitiva, ¿no? Porque el ser humano tiene una sola función, todos los seres vivos tienen una sola función principal, que es la supervivencia de la especie. Esos núcleos de supervivencia de la especie están en el cerebro, están escondidos, a propósito, en el medio del cerebro, para que se haga un poco de anatomía arriba de la hipófisis, o sea, muy escondidos para que no sean dañados, ¿no? Porque la supervivencia de la especie tiene que ver con tres cosas: comer, reproducirse y pelear. Y esos tres núcleos son involuntarios, ¿no? Cuando uno ve peligro, enseguida está atento. Reproducirse, obviamente, es obvio, y comer también es obvio. El hombre, el ser humano, siempre tiende a comer, ¿no? No hay ningún gen que diga que no coma, porque si tiene que sobrevivir, como los animales y las plantas, lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema. Tenemos unos núcleos involuntarios creados hace millones de años, y tenemos una sociedad que alteró esas señales con respecto al apetito y la saciedad, que hace que el 50% de la población tenga obesidad y o sobrepeso. La obesidad, obviamente, se la puede definir de varias maneras. Es una enfermedad, ¿no? Obviamente, porque trae muchos problemas, pero también se la puede ver como un mecanismo de defensa, ¿no? Porque el ser humano es muy común que utilice mecanismos de defensa que después enferma, que después se forma una infección, ¿no? Una infección, el paciente tiene fiebre, bueno, se le disparan un montón de mediadores que hacen que le baje la presión, capaz que el corazón falle y los pulmones fallen, pero son todos mecanismos de defensa para solucionar la infección. Con la obesidad pasa lo mismo. Ese exceso de energía, ¿no? La célula grasa se llama adipocito, de alguna manera es una fuente de energía junto con la glucosa. Entonces, ese exceso de energía que tenemos, que ingerimos, ¿no? No es la causa, pero es el medio por el cual se provoca la obesidad. Hay comida en exceso, en promedio. Ya sé que hay muchas que no tienen para comer, obviamente, ¿no? Pero en el mundo hay comida en exceso. En exceso. Sobra la comida, lamentablemente, la comida de mala calidad. Entonces, ese aumento de energía, para decirlo de alguna manera, esa glucosa, ¿no? Esos hidratos de carbono, esa grasa, se tiene que almacenar en algún lado, porque no puede estar circulando por la sangre, porque la persona moriría inmediatamente o a los pocos días, ¿no? Si eso se acumula. Entonces, se empuja de la sangre, de la arteria, ¿no? Adentro del cuerpo. Lamentablemente, la tiene que ir poniendo donde pueda, ¿no? El lugar normal donde se encuentra la grasa que no hace daño es debajo de la piel, ¿no? Debajo de la piel, pero no en la panza, debajo de la piel, ¿no? Debajo de la piel. Ese es el lugar más benigno, pero lamentablemente el cuerpo, de acuerdo también a la genética de cada paciente, la va poniendo donde pueda, ¿no? Entonces, donde más hace daño es en el abdomen, ¿no? No la panza que vemos, o sea, lo que está afuera, sino lo que está adentro, ¿no? Entonces, alrededor de los órganos, como el hígado, el páncreas, alrededor de los órganos, y también dentro de los órganos, que sería el caso, por ejemplo, del hígado graso. O sea, la guarda ahí, la guarda en algún lado. También en los músculos, que también es perjudicial. Justo pasó una moto. Se llama mioesteatosis, ¿no? Que también es muy perjudicial para los músculos. Y
todo ese exceso es lo que nos trae, lo que nos trae todos los problemas. Pero es el mecanismo de defensa. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué hay tanta obesidad y por qué es tan difícil tratarla? Por esta disociación que hay entre la formación del ser humano, que es involuntario comer, con la sociedad que cambió las señales, ¿no? Para que se entienda bien, sobre todo la industria de la alimentación. Pero ¿de cuándo viene la industria de la alimentación? Posguerra, ¿no? Hago un poquito de historia también, un poco aburrido, pero es muy interesante, por lo menos para mí. En la posguerra había hambruna, como todo el mundo sabe, si tiene familiares en la posguerra, ¿no? Entonces se instó a través de una institución llamada FAO, ¿no? Que es muy conocida, de la lucha contra la hambruna, o sea, Sociedad derivada de Naciones Unidas para la Alimentación, se instó para que las industrias empiecen a producir alimentos en serie para sobrellevar la hambruna. Eso fue en la posguerra, ¿no? Después del 45. Entonces ya está estudiado que en esos años el promedio de la sociedad ya aumentó unos kilos, o sea, ya viene aumentando de ese momento. Obviamente las industrias después siguieron haciendo su trabajo, y la industria es una empresa y busca el lucro, o sea, jamás va a buscar la salud, ¿no? En todo caso engaña con alimentos semisaludables, ¿no? Pero la empresa busca el lucro, y, o sea, no está bien ni está mal, es como nosotros, los seres humanos, el Homo sapiens, formamos nuestra sociedad. O sea, necesitamos un sistema económico, no podemos vivir de la caza y de la pesca, ser cazadores recolectores, tener nuestra propia huerta, nuestra propia vaca en el jardín, es imposible. Necesitamos, por un lado, a nivel práctico, la industria de la alimentación, y a nivel económico, porque eso genera dinero, genera empleo, y no soy economista, pero forma parte de nuestra sociedad. Entonces, la industria nunca va a ser alimentos saludables. Esa es mi posición, ¿no? O por lo menos no soy tan tajante, lo veo difícil, porque hay medio una incompatibilidad en hacer algo saludable y barato, porque lo barato es lo que da ganancia, ¿no? O sea, como digo yo, no va a vender brócoli y salmón al precio del pancho. Es imposible el pancho dañino, ¿no? Entonces, ahí tenemos el problema. Siempre la industria busca el lucro. Pero en la industria hubo un cambio, porque también cuando empezó la obesidad, que se empezó con el tema del colesterol, de las grasas, ¿no? Y el azúcar también, empezaron los productos light, ¿no? Light se refiere a diet, bajo en grasas, o bajo también en azúcar, ¿no? Pero obviamente son todas estrategias de marketing para vender, porque como se darán cuenta, eso empezó hace 40, 50 años y no sirvió para nada, sino que la obesidad se duplicó o se triplicó, ¿no? Entonces, no tengo mucha fe en la industria de que cambie, ¿no? Por más etiquetado, o sea, estoy de acuerdo con el etiquetado, con todas las medidas, con toda la información, ¿no?, que se puede dar al ciudadano, pero la industria no puede perder un 1%, ¿no? Le pongo un ejemplo de lo poco que sé de economía, ¿no? El CEO, el que manda en la industria, todos los años tiene que rendir cuentas y no puede decir, bueno, este año vamos a ganar un 10% menos. ¿Se escucha bajo? A ver, voy a hablar un poquito más fuerte, porque estoy hablando y me olvido. Este año vamos a ganar un 10% menos, pero vamos a hacer comida más saludable. Imposible, porque en economía el 10% es cero. Lo mismo que hacemos nosotros, o sea, no le echamos la culpa a la empresa. Es exactamente lo mismo. O sea, si un plazo fijo da el 100 y otro da el 110, no se va el 10% de los ahorristas de ese banco. No, se van todos. Se van todos al que da más. Bueno, lo mismo pasa con la industria. Si Danone dice que va a ganar un 10% menos, se van, por ejemplo, todos los accionistas a Nestlé, y Danone quiebra, ¿se entiende? O sea, ese es el sistema, ¿no?, de lo poco que sé de economía. Por eso no hay un 10% menos de ganancia, es cero. El 10% es la desaparición de la empresa. Por eso
nunca va a pasar. Esto es mi opinión, no me puedo equivocar. Bueno, queremos que pase, queremos que los alimentos sean más saludables, pero lo veo difícil.